Pues muy buenos días, estamos en el sistema de información clasificada y en esta ocasión vamos a analizar el informe de Andrés Manuel López Obrador, primer informe de gobierno como presidente de la República. Bien, este es el tema, primer informe de gobierno del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Claro está, él se presentó en Palacio Nacional y pues inició todo un trabajo de información. Pues veamos una breve introducción de este aspecto, ¿no? Nos permite explicar cómo se ha venido ejecutando la política para la transformación y ha empezado a convertirse en realidad, en práctica cotidiana. Ya es un hecho, por ejemplo, la separación del poder económico del poder político. El gobierno actual representa a todos. Bueno, pues Andrés Manuel López Obrador lo ha planteado que el gobierno actual representa a ricos y pobres, a creyentes y a libres pensadores y a todos los mexicanos, que es un punto de vista que él sostiene. Ya es un gobierno en donde su papel es representar efectivamente a todos los mexicanos sin discriminación alguna. Y lo plantea con muchísima claridad. El Poder Ejecutivo no interviene, como antes lo era, en las determinaciones del Poder Legislativo ni del Poder Judicial, y respeta todas las atribuciones de todas las instancias de gobierno. No somete a ninguna otra instancia de gobierno y respeta las decisiones de todos los órganos autónomos que funcionan en México. Bueno, según López Obrador, estamos transitando hacia una verdadera democracia que acabará la vergonzosa tradición de los fraudes electorales. Y bueno, un tema fundamental es establecer mecanismos de revocación de mandato, de control de los mandatarios y los representantes a través del pueblo, y obviamente impedir a toda costa el tráfico con la pobreza y el presupuesto. Bien, planteó con muchísima claridad las relaciones con Estados Unidos, esperando que se firme el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con los Estados Unidos,
planteó el asunto del Paso, Texas. Obviamente, condolencias y un rechazo a la xenofobia. La propuesta económica que López Obrador plantea es convertir la honestidad y la austeridad en forma de vida y de gobierno. Se habla de que en los últimos 36 años en el predominó una inmunda corrupción pública y privada en México, y evidentemente eso planteó pues una situación difícil para nuestro país. Plantea López Obrador que bueno, ya tomaron medidas para acabar con esta impunidad y corrupción, y sobre la base de que con el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sumió al país en una inmunda corrupción pública y privada, y pues la idea es acabar con esta situación. Es evidente que hay unas medidas para frenar el robo de combustible, el huachicol. Con mucha claridad informa que se robaron 80,000 barriles diarios de gasolina, equivalentes a 800 carros tanque. En 2018 el consumo de combustible, el combustible robado significaron 60,000 millones de pesos. Ahora ya se detuvo esta situación, pero era, como se ha demostrado, pues toda una operación que provenía directamente de funcionarios del gobierno de Peña Nieto. Ya se redujo totalmente el robo de combustible. Bueno, se canceló la condonación de impuestos a las grandes corporaciones empresariales. 108 grandes contribuyentes se beneficiaron con 213,000 millones. Había facturas falsas, lujos, dispendios, opulencia. Se han eliminado el sueldo de 700,000 pesos para los funcionarios. Se puso fin a la asignación abusiva de oficinas. Se cancelaron las pensiones millonarias de los expresidentes. Se eliminó el pago de los seguros médicos y se suprimió el Estado Mayor Presidencial. Bueno, pues la política de Andrés Manuel López Obrador es evidente, insiste en fortalecer la economía popular, la recuperación del campo, impulsar el desarrollo regional, fomentar la participación de la iniciativa privada e intensificar el comercio exterior, la inversión extranjera. El campo pues es un elemento clave para todo este desarrollo nacional. Bien, pues es parte pues de toda esta dinámica. Vamos a ver nuevamente a Andrés Manuel López Obrador. A ricos y pobres, a creyentes y libres pensadores, así como a todas las mexicanas. En este objetivo hemos avanzado mucho. Por ejemplo, cuando llegamos al gobierno, empezamos a enfrentar el robo de combustible, llamado coloquialmente huachicol. Este ilícito consiste en perforar ductos e instalar tomas clandestinas para extraer grandes cantidades de combustibles. Existían miles de esas tomas clandestinas, al grado de que este ilícito se convirtió en un jugoso negocio para delincuentes y funcionarios. En noviembre del año pasado se robaron 80,000
barriles diarios de gasolinas, equivalente a 800 carros tanques por día. En 2018, esta cantidad de combustible robado a la empresa Petróleos Mexicanos significó una pérdida de alrededor de 60,000 millones de pesos. Pero nadie hacía nada por impedirlo. Por el contrario. Bueno, pues Andrés Manuel informó de manera muy importante la necesidad de recuperar el campo, como veíamos, fomentar la participación de la iniciativa privada. Este asunto del campo significa agua, tierra, costas, etcétera. Y bueno, informa que se plantaron 1 millón de hectáreas de árboles maderables y frutales en el sureste y se dio crédito ganadero a la palabra a 6.500 productores y pues, se va a dar un apoyo mucho mayor, sobre todo para la producción de alimentos. Bueno, la Comisión Federal de Electricidad, los migrantes mexicanos en los primeros 6 meses enviaron 16.845 millones de dólares. Se ha planteado en el istmo de Tehuantepec, del puerto de Salina Cruz y de Coatzacoalcos. El aeropuerto de Santa Lucía resolverá la saturación del actual aeropuerto con ahorros importantes. En la franja fronteriza se redujo el impuesto a la renta al 20%, el IVA pasó de 16 al 8% y se creó la empresa Comisión Federal de Electricidad, Telecomunicaciones e Internet para Todos y se obtuvo Internet sin fines de lucros para todo el país, comunicando a 13.500 centros integradores de servicios en todos los lugares. Bueno, la Comisión Federal de Electricidad hizo un arreglo con las empresas que construyeron ductos para el transporte. Ya se resolvió el asunto, se negoció correctamente. Bueno, hubo una recaudación de impuestos, aumentaron en 2.6%. Y en julio las exportaciones avanzaron también en 39,000 millones. No se han aumentado los impuestos, no se han creado nuevos gravámenes, no ha crecido la deuda pública y en julio la inflación anual fue de 3.8%, la más baja desde 2016. No han aumentado los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la electricidad, en fin, y las reservas han crecido en 54,000 millones. Bien, la reforma, el salario mínimo aumentó al 16% en promedio. 8 millones de adultos mayores recibieron pensiones. 6 millones de estudiantes de primaria y secundaria también. Hoy hay 3.500.000 estudiantes de nivel medio superior que han recibido becas de 2.400 pesos. En fin, se está resolviendo este asunto. Y bueno, se cambió, dice Andrés Manuel López Obrador, el paradigma en materia de seguridad nacional y seguridad pública. Entre 2006 y 2018 se pretendieron resolver la inseguridad y la violencia con la fuerza militar y policial, que dejó un saldo pavoroso de muertos, desaparecidos, lesionados, una crisis de derechos humanos, una descomposición institucional y un gravísimo daño al tejido social. Ya no se permiten ahora las redadas, ni masacres, ni la desaparición de personas. El Estado de ser el principal violador de los derechos humanos. Y bueno, plantea con muchísima claridad que no descansaremos hasta saber el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa, que es un asunto fundamental e importantísimo. Y bueno, pues Andrés Manuel López Obrador, con muchísima claridad, planteó que
actualmente se está brindando protección a 337 periodistas y a 639 defensores de los derechos humanos. Se han puesto en libertad a 45 presos políticos. Y Andrés Manuel López Obrador plantea: vamos a pacificar a México con perseverancia, con profesionalismo, con honestidad y con el principio de que la paz es fruto de la justicia. Los conservadores, dice López Obrador, y los neoliberales están moralmente derrotados. Estoy optimista, dice López Obrador, pero sin aflojar el paso, porque el poder es humildad y deber, y no tengo derecho a fallar. Además, es una dicha enorme vivir en estos tiempos para servir a México. Bueno, pues es un elemento clave lo que plantea Andrés Manuel López Obrador. Pues informa de manera precisa, pues lo que más o menos sabemos, lo ha venido insistiendo. Este es su tercer informe, así lo plantea, porque a los 10 días de tomar posesión presentó un primer informe. Después, cuando cumplió el 1 de julio un año, él planteó dar un segundo informe, y ahora él le llama a un tercer informe, porque está informando permanentemente a toda la sociedad. Bueno, hay medidas, insiste en todas sus propuestas, transformaciones, habla y se define con muchísima claridad sobre el neoliberalismo. Está muy claro el asunto en relación con la transformación de México, y esos son elementos claves y fundamentales con López Obrador. Bueno, pues López Obrador fue muy enfático, y pues es fundamental que se planteen las cosas de manera muy precisa. Pues vamos a escuchar el final del discurso de López Obrador, y pues seremos muy claros en todo este planteamiento. Muy bien. Lograr también con algo que es muy importante: no permitiendo el contubernio de la delincuencia con la autoridad. Es moralmente imposible. Están moralmente derrotados porque no han tenido oportunidad de establecer un paralelo entre la nueva realidad y el último periodo neoliberal caracterizado por la prostitución y el oprobio, que se ha convertido en una de las épocas más vergonzosas en la historia de México. Si seguimos actuando en forma ética y aplicando con voluntad firme la política de moralizar la vida pública, nadie podrá detener la aplicación del principio supremo de la soberanía del pueblo, y el interés nacional se impondrá a los hombres ambiciosos, seducidos por el falso brillo de lo material y lo mezquino. Afortunadamente, mientras los que se oponen al cambio viven aturdidos y desconcertados, la mayoría de los mexicanos apoya la transformación y están contentos, feliz. Los empresarios están cooperando con mayor compromiso social, invierten, crean empleos, aceptan utilidades razonables y pagan sus contribuciones. Todo ello me mantiene optimista, pero sin aflojar el paso, porque el poder es humildad
y deber, y no tengo derecho a fallar. Además, esto lo comparto con ustedes y con millones de mexicanos. Es una dicha enorme en estos tiempos, vivir en estos tiempos para servir a México. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! De la República. Pues este fue el informe de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues hemos comentado los aspectos que consideramos más importantes. Y bueno, desde el Sistema de Información Clasificada los invitamos a pues analizar este resumen y a comentar los puntos de vista que podamos pues, desarrollar. Muy bien, pues este es el Sistema de Información Clasificada y les pedimos a ustedes que se suscriban al Sistema de Información Clasificada, a Cicla TV en YouTube. Estamos en el Sistema de Información Clasificada en cicla.com.mx y en nuestras redes sociales cicla.com.mx, Facebook, Cicla Puebla Noticias, @Cicla, y en YouTube en Cicla Televisión. Y claro, pues le planteamos a ustedes que se suscriban a Cicla Televisión en YouTube. Pues muchísimas gracias por seguirnos y estaremos con ustedes en otro siguiente análisis. Pues muchas gracias. Los llamamos a suscribirse a YouTube de manera muy clara y precisa para que desarrollemos todo este trabajo de información.